Daniel Delgadillo nació en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en 1872. Pronto comenzó a destacar en la pedagogía y en la docencia, al mismo tiempo que escribía en las principales revistas educativas. Una vez adquirido por el alumno el conocimiento, precisa que éste se grabe en su memoria, y no es fácil que con la sola exposición del maestro quede indeleble. Entonces viene el libro, precioso auxiliar que a pesar de su lenguaje lacónico y frío, está presto a repetir las verdades enseñadas cuantas veces sea necesario. Daniel Delgadillo fue uno de los egresados más sobresalientes de la Escuela Normal de Profesores de la Ciudad de México. Joven inquieto, con grandes expectativas, se dio a la tarea de escribir libros de lectura para que apoyaran la enseñanza objetiva. Es decir, estaba en contra de la rigurosidad que tenían los libros tradicionalistas de fines del siglo XIX. Él quería tener un mayor acercamiento hacia sus lectores, en este caso para niñas y niños. Es necesario hacer hincapié en este detalle porque recordemos que a fines del siglo XIX los libros solo se hacían para niños o para niñas. Importante autor de varios libros de texto, en una época donde no eran comunes, regularmente se importaban del extranjero. En 1904 publicó su primer trabajo de geografía, La República Mexicana, que sirvió de texto por varias décadas, y se realizaron más de 20 ediciones. Otros títulos fueron La Tierra, El Distrito Federal, Atlas Geográfico Escolar y Compendio de Geografía Universal. El objetivo de su obra es que el niño sintiera el cariño, el amor por lo que leía. Para él, el niño que supiera leer y escribir tenía el campo abierto, ya que él decía que no solo se debería de leer, por repetir palabras, sino realmente por sentir lo que se lee, el saber leer bien. La idea de él es que el niño no dependa tanto del maestro, sino que se desprenda y por sí mismo logre captar estos conocimientos que la vida nos está proporcionando. Profesor normalista, formador de varias generaciones de maestros, destacó por su formación enciclopédica y por su interés en los problemas didácticos. Señaló nuevos rumbos de la enseñanza del lenguaje, la geografía y las matemáticas. Durante su vida ocupó diversos cargos académicos y administrativos. Fue director de la Escuela Nacional de Maestros en 1920, donde pugnó por concientizar a los futuros docentes de la realidad rural, indígena y social de nuestro país. Cuando en 1923 las escuelas normales habían sufrido el deterioro de la revolución y para buscar soluciones encuestó a varios profesores, y Daniel Delgadillo contundente expresó: Es innegable que la escuela normal actualmente no llena ya sus fines, formadora de maestros para las escuelas primarias. En consecuencia, es indispensable no proponer una mejora, sino cambiar radicalmente su organización y régimen disciplinario, cambiar también el espíritu y la forma de enseñanza de todas las asignaturas. Perteneciente a la corriente pedagógica llamada enseñanza activa, donde la acción es la base y fundamento de actividades corporales y manuales, encaminadas a desarrollar la forma de vida del niño, visión opuesta por completo a la orientación tradicional, buscó siempre caminos hacia una mejor enseñanza. Es uno de los pedagogos que ha trascendido su obra Fronteras y Tiempos, ya que tiene un sinnúmero de facetas como pedagogo, como maestro, como artífice de los artes, de los libros de lectura, tanto de geografía como del arte de leer.
Él tuvo siempre la ilusión de formar estos libros en base a las experiencias que recibió como exalumno de la Escuela Normal de Profesores. Fue alumno del maestro Enrique Schulz, quien le inculcó a él el amor y la dedicación a los libros de geografía. Daniel Delgadillo, forjador de la educación en México. bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles. Época donde el país vivió una nueva etapa de violencia, originada en gran medida por las diferencias entre el Estado y la Iglesia, respecto a la educación laica establecida por el artículo 3 constitucional. Es importante que la educación sea laica porque no tienes que involucrar a los niños con alguna creencia religiosa en particular. Digamos, cada niño va a tener la libertad en su familia de elegir la religión que desee. Tú en la escuela vas a tener libertad de dar tu clase sin referirte a ninguna religión. Y sí vas a inculcar valores, sobre todo si estamos hablando de la educación primaria. Inculcas valores morales, patrios, no sé, responsabilidad, honestidad, amistad, ¿sí? Pero no tienes que comprometer al niño a obedecer una única creencia. La Iglesia se opuso rotundamente a los preceptos constitucionales, restrictivos de las actividades eclesiásticas en la educación, y se declaró en contra, desconociendo su validez. La religión no será obligatoria para los alumnos, sino a petición de los padres de familia. Las escuelas particulares continuaron impartiendo educación religiosa. Para ello, en 1926, José Manuel Puig expidió primero un reglamento especial para estos centros de educación y luego otro para su inspección y vigilancia. Estableció sanciones a toda infracción del artículo 3, que antes habían sido soslayadas. Esto provocó que muchos colegios particulares fueran clausurados y se retiró a sacerdotes extranjeros que los dirigían. Quienes simplemente eran maestros pudieron seguir ejerciendo conforme lo permitía el texto del artículo 3 constitucional. No es verdad que exista propiamente una lucha religiosa en México. No es cierto que los hombres del gobierno estén empeñados en una persecución de carácter religioso. Lo único que sucede es que el gobierno de México actúa en un impulso elemental de cumplimiento de su deber. Pasó con la niña de secundaria en una escuela marista, donde ella es adolescente y ha rescatado muchos valores acerca de la familia, acerca del amor hacia los hermanos, y la religión en un momento dado nos acerca así esos valores y la familia, ¿no? Entonces, sí estaría yo de acuerdo. José Manuel Puig escribió varios libros que plasman su pensamiento, entre los que destacan Páginas viejas con ideas actuales, Cosas sociales y aspectos económicos. Partidario resuelto de la pedagogía activista, realizó su obra educativa bajo esta perspectiva. Atendió con predilección la enseñanza rural y agrícola y la educación técnica elemental. Fraccionó los estudios preparatorios en 2 ciclos, creando así las escuelas secundarias con 3 años de escolaridad y bajo la dependencia de la Secretaría de Educación. Hombre comprometido con la educación, José Manuel Puig Casaurán, forjador de la educación en México.